En abril de 2020, mientras Nueva Jersey se hundía bajo más de 360.000 solicitudes de desempleo en 2 semanas, su gobernador salió en televisión a pedir una cosa muy rara. No pedía médicos, no pedía mascarillas, pedía gente que supiera programar en un idioma que casi nadie habla ya. Y la mayoría de los que lo hablaban tenían más de 60 años, justo el grupo de riesgo del virus que los estaba llamando. La primera vez que leí esa noticia, pensé que era una anécdota rara de la pandemia. Un estado mal preparado, un sistema viejo, una foto simpática para un reportaje de tecnología. Pero cuando empecé a tirar del hilo, descubrí algo que no me esperaba. Lo que estaba pasando en Nueva Jersey no era una rareza, era la punta visible de algo mucho más grande. Algo que afecta al 95% de los cajeros automáticos del mundo, a la mayoría de los bancos, a las agencias tributarias de varios países, a los sistemas de pensiones de medio planeta. Todos estos sistemas funcionan sobre código escrito en un lenguaje de programación que las universidades dejaron de enseñar en los años 80. Un lenguaje de programación es, en el fondo, un idioma que los humanos inventamos para darle órdenes a una máquina. Este en concreto se llama COBOL. Nació en 1959 y la gente que lo entiende de verdad se está jubilando más rápido de lo que podemos reemplazarla. La pregunta que quiero responder en los próximos 12 minutos es esta. ¿Qué pasa cuando la última persona que entiende estos sistemas cierre la puerta y se vaya a casa? La respuesta, os adelanto, es más aburrida y más inquietante de lo que los titulares dicen. Para entender por qué esto es un problema, hay que retroceder a 1959. En esa época, cada fabricante de ordenadores tenía su propio lenguaje. Si un banco compraba una máquina de IBM y luego quería cambiar a una de otra marca, tenía que reescribir absolutamente todo su software, desde cero. Imagínate tener que aprender un idioma nuevo cada vez que cambias de coche. Grace Hopper, informática y oficial de la Marina estadounidense, tuvo una idea que hoy parece obvia, pero entonces era revolucionaria. Dijo, ¿y si hacemos un lenguaje que se parezca al inglés para que los contables y los analistas de negocio puedan leer el código y entender qué hace? Así nació COBOL. Las siglas significan Common Business Oriented Language, lenguaje común orientado a los negocios. Y funcionó. Los bancos se enamoraron de COBOL por 3 razones muy concretas. La primera, los ordenadores normales cuentan el dinero con pequeños errores de redondeo. Es como cuando divides una pizza en 3 partes y siempre sobra un trocito que nadie sabe dónde meter. Para ti, el trocito da igual. Para un banco que hace 1.000 millones de operaciones al día, ese trocito multiplicado por 1.000 millones son cuentas que no cuadran. COBOL fue diseñado para contar céntimos exactos, sin restos. La segunda, COBOL no se cae. Los sistemas escritos en este lenguaje llevan 40, 50, 60 años funcionando sin apagarse, y cuando fallan, fallan de formas predecibles que los técnicos ya saben arreglar. La tercera, COBOL es increíblemente bueno para procesar cantidades enormes de datos en bloque. En vez de hacer cada operación al instante, el sistema las acumula durante el día y las ejecuta todas de golpe por la noche, cuando nadie mira. Por eso las transferencias bancarias a veces aparecen mañana. No es magia, es que están esperando a que el sistema haga su turno nocturno. Entre los años 60 y los 80, COBOL se convirtió en el idioma oficial del dinero. Se escribieron tantas líneas de código en COBOL que hoy, décadas después, siguen existiendo entre 220.000 millones y 800.000 millones de líneas, funcionando en sistemas reales. 2 cifras muy distintas, de fuentes distintas. Y esa diferencia ya nos dice algo importante. Ni siquiera la gente que estudia esto se pone de acuerdo en cuánto COBOL hay ahí fuera. Entonces, en los años 80, pasó algo. Las universidades empezaron a dejar de enseñarlo. La industria asumió que COBOL moriría por sí solo, reemplazado por lenguajes más modernos y más elegantes. Y aquí está el giro que nadie vio venir. No murió. Solo dejó de crecer en programadores nuevos, mientras el código ya escrito seguía creciendo. Cada año se añaden alrededor de 1.500 millones de líneas nuevas de COBOL a los sistemas que ya existen. La gente dejó de aprenderlo. El trabajo no desapareció.
Volvamos a Nueva Jersey, en abril de 2020. El sistema informático que procesaba las solicitudes de desempleo del Estado se diseñó a principios de los años 80. Estaba pensado para procesar, como mucho, unas 5.000 solicitudes a la semana en un mal día. Cuando llegó la pandemia, la cifra pasó a 200.000 en una sola semana, un aumento del 1.600%, según el propio Comisionado de Empleo del Estado. El sistema no se rompió, siguió funcionando, pero procesaba tan despacio que miles de personas se quedaron sin poder cobrar durante semanas, justo cuando más lo necesitaban. El gobernador, Phil Murphy, pidió voluntarios por televisión, y aquí viene el detalle que no aparece en los titulares. Los voluntarios que respondieron eran mayoritariamente jubilados, personas de más de 60 años que habían trabajado con COBOL décadas atrás. El mismo perfil demográfico que tenía más riesgo de morir por el virus, que los estaba llamando a trabajar. Y esto no pasó solo en Nueva Jersey. Connecticut tenía 5 semanas de retraso procesando solicitudes. Kansas vivió una situación parecida. En Washington, D.C., el sistema exigía usar Internet Explorer, un navegador que Microsoft ya había retirado hacía 5 años. En Holanda, el Banco de Seguridad Social, que gestiona las pensiones del país entero, tuvo que llamar a jubilados de vuelta al trabajo. Un investigador holandés, Jürgen Binhu, del Instituto Nacional de Matemáticas e Informática, lo resumió con una frase que se me quedó grabada: el conocimiento crítico para mantener los sistemas se había jubilado con ellos. Aquí es donde la historia se vuelve rara, porque lo que acabo de contar suena a un problema obvio. Falta gente que sepa el lenguaje. Enseñemos a más gente el lenguaje. Listo. Pero no es eso. COBOL, como idioma, es aprendible. De hecho, fue diseñado precisamente para ser fácil de leer. Un programador razonablemente bueno puede aprender la forma básica de escribirlo en unas semanas. Existen empresas, especialmente en India, con equipos enteros de programadores jóvenes que trabajan en COBOL todos los días. El problema no es el idioma. El problema es el edificio. Un sistema bancario real no es un programa, es un edificio. Un edificio de código que se empezó a construir en los años 70 y al que se le han ido añadiendo habitaciones, pisos, sótanos y pasadizos durante 50 años. Cada vez que cambia una ley fiscal, se añade una habitación. Cada vez que se lanza un producto nuevo, se abre un pasillo. Cada vez que se arregla un fallo, queda un parche, un remiendo, una decisión tomada por alguien que ya no trabaja aquí. Y la documentación, las instrucciones que explican cómo está construido el edificio, normalmente no existe. O existe, pero está incompleta. O está escrita en un manual que alguien guardó en una caja en los años 90 y nadie sabe dónde está ahora. Lo que se jubila con un programador veterano no es el idioma, es el mapa mental del edificio. Saber que esa tubería de ahí, que parece que no hace nada, en realidad es crítica porque conecta con la bodega de abajo, donde está la fontanería original. Saber que esa puerta que parece decorativa se abre sola cada 15 del mes, por una razón muy específica. Saber, en definitiva, por qué las cosas son como son. Eso no se aprende en semanas. Eso se aprende viviendo dentro del edificio durante 20 años. Y aquí hay un matiz que es importante que os cuente, porque es fácil caer en el catastrofismo. Las cifras de edad media de los programadores de COBOL están en disputa. Unas fuentes dicen 55 años, otras 60. Una plataforma de empleo, Cipia, dice 46. ¿Quién tiene razón? Probablemente los tres. Los programadores jóvenes que aprenden COBOL hoy son más numerosos de lo que la gente cree. Lo que escasea no son programadores de COBOL. Lo que escasea son personas que hayan vivido dentro de un sistema concreto el tiempo suficiente para entenderlo de verdad. Puedes entrenar programadores, no puedes regenerar memoria institucional. La pregunta lógica en este punto es, vale, si esto es tan frágil, ¿por qué los bancos no migran a algo moderno? Migrar, en informática, significa mudar todo de un sistema viejo a uno nuevo. Es como trasladar una biblioteca entera a otro edificio, sin que se pierda un solo libro y sin cerrar la biblioteca durante la mudanza. La respuesta corta es que sí lo intentan, y casi siempre sale mal, sale carísimo o ambas cosas. Caso 1. Commonwealth Bank de Australia.
Empezaron a migrar su sistema central en 2008. Tardaron 5 años. Costó 1.500 millones de dólares australianos, unos 800 millones de euros. Emplearon a más de 1.200.000 días persona de trabajo. Y este proyecto se considera un éxito. Es el caso que todos los demás bancos miran antes de decidir no hacerlo. Caso 2. TSB, un banco británico. En 2018, por una fusión, tuvieron que migrar su sistema deprisa. El sistema colapsó. Los clientes no podían acceder a sus cuentas. Durante semanas. Multas millonarias. Dimisión del consejero delegado. Investigación regulatoria. Este es el caso que todos los demás bancos miran cuando alguien propone migrar rápido. Caso 3. El propio Commonwealth Bank de Australia. En 2026, este año, acabaron de migrar su sistema central otra vez, porque el sistema que habían construido en 2008 ya era viejo, 14 años después. Los sistemas críticos no se migran una vez, se migran, se vuelven anticuados otra vez y se vuelven a migrar. El cálculo frío que hace cualquier banco o cualquier gobierno es sencillo. Migrar es caro, lento y peligroso. No migrar es caro, lento y peligroso. En ese empate gana la inercia. Y mientras gana la inercia, el edificio sigue creciendo y la gente que lo entendía sigue jubilándose. Hasta aquí, el vídeo podría terminar con una conclusión apocalíptica. El sistema financiero mundial está a punto de colapsar. El último programador de COBOL se va a morir y nos quedaremos todos sin poder sacar dinero del cajero. No voy a hacer eso, porque no es verdad. Hay una ingeniera de software llamada Marianne Bellotti, que lleva años trabajando en modernización de sistemas heredados, legacy en la jerga, para el gobierno de Estados Unidos. Sistemas heredados, entre nosotros, es como los programadores llaman a un sistema antiguo que sigue funcionando, pero que nadie se atreve a tocar, como la casa del abuelo, que nadie quiere reformar, porque no saben qué paredes son de carga. Bellotti ha dicho, con bastante irritación, algo que me parece honesto incluir aquí. Dice que el apocalipsis del código antiguo, la muerte del último programador de COBOL, es una crisis que ya vino y ya pasó. Los sistemas siguen funcionando. Hay programadores nuevos. IBM ha lanzado herramientas de inteligencia artificial que traducen COBOL a lenguajes modernos de forma automática, aunque con resultados todavía imperfectos. La catástrofe no llega. Entonces, ¿dónde está el problema real? El problema real no es un colapso. Es algo más aburrido y por eso mismo más difícil de señalar. El problema es que cada vez se tarda más en arreglar las cosas cuando fallan, porque la persona que sabía dónde estaba la tubería crítica se jubiló en 2019. El problema es que cada intento de migración sale peor que el anterior, porque para migrar hay que entender el código viejo primero, y ese entender se está erosionando. El problema es que cada vez más decisiones importantes, pensiones, prestaciones, impuestos, transferencias internacionales, dependen de sistemas que funcionan por inercia, no por mantenimiento activo. La fragilidad no es un terremoto, es humedad en los cimientos, no te tira la casa, te la va degradando en silencio durante décadas, hasta que un día de lluvia fuerte descubres que la pared del salón tenía un problema que nadie había visto. Y aquí está la parte que casi nadie señala. Este no es un problema exclusivo de COBOL, es el ensayo general de lo que va a pasar con todo lo demás. El código escrito en Java en los años 2000 se está volviendo legado. El JavaScript de hace 15 años también. El Python que hoy nos parece moderno, dentro de 30 años, lo mantendrá alguien que todavía no ha nacido, en un sistema que nadie habrá documentado bien, y la persona que mejor lo entendía se habrá jubilado. COBOL no es una reliquia, es un espejo. La próxima vez que saques dinero de un cajero, piensa un segundo en lo que acaba de pasar. La operación que acabas de hacer, probablemente, ha viajado por una línea de código que escribió alguien que ya no está vivo. Esa línea la mantiene una persona que va a jubilarse dentro de pocos años, y está escrita en un idioma que casi nadie quiere aprender. No es una historia de decadencia, es cómo funciona casi toda la infraestructura del mundo moderno, construida por una generación, heredada por la siguiente, y sostenida, en silencio, por menos personas de las que pensamos.